Y continuamos con nuestra clase. Esta es la última diapositiva de sociedades mercantiles. Y este es como tipo comodín. Y no lo digo así a grosso modo, pero eh, esta variante de sociedades de capital variable se pueden utilizar para cualquiera de las anteriores sociedades, excepto la de nombre colectivo, por cuestiones de personalidad. Repito, cuando se trata de sociedades a nombre colectivo o de nombre colectivo, eh, se necesita esa identidad de la persona con las personas que la integran y la propia sociedad. No cualquiera tiene esa, vamos, cuando una persona o el comercio en general, el mercado, mejor dicho, en general, ven esa sociedad, automáticamente la relacionan con, ya sea con la actividad en específico que realizan, o bien con el nombre, el prestigio del apellido. Les comentaba la otra vez que hay sociedades, obviamente no es igual, pero es un ejemplo. Cuando ustedes relacionan al grupo Carson, al grupo, esa sociedad en particular, luego nos podemos remitir a lo que es, pues, Telmex, está Telcel, están todas aquellas empresas de tecnología que están, que son propiedad de Carlos Slim. Entonces, se fijan, hay una relación directa en la sociedad con esta persona y por lo tanto la gente la reconoce y realiza estas actividades mercantiles con esta sociedad por el simple hecho de que esté esta persona en esa sociedad. Bueno, cuando hablamos de capital variable, señala que será susceptible esta sociedad de aumento por aportaciones y posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios. ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto que una sociedad es para obtener algún beneficio a un objetivo en materia de comercio, la verdad es que pues algunos socios puede ser de que así como en cualquier mercado quieran aportar o quieran invertir en ese giro, también pueden retirarse. Es válido. O sea, ustedes el día en que ustedes quieran ser comerciantes, vamos, o de cualquier giro, ustedes pueden, por ejemplo, invertir en un restaurante, pero al final de cuentas pueden decir, no, ¿saben qué? A mí no me gusta o a lo mejor no me funciona, me retiro de esa actividad y me voy a otra. Puede ser de tecnología, me retiro y puedo hacerlo de prestación de servicios. Vamos, todos estamos dispuestos a aportar o a invertir, pero también podemos retirarnos en cualquier momento. Es una decisión. Así también pasa en este tipo de sociedades. Generalmente se aporta una cantidad de dinero a esta sociedad, se entrega y después de un año a lo mejor se presentan utilidades, a ustedes no les conviene y se retiran. Este tipo de actividades se puede realizar a través de este tipo de sociedades de capital variable. Ojo, eso no quiere decir de que se pueda ir todo el capital. Estas sociedades tienen ciertas reglas muy específicas por parte de la ley y sobre todo tiene unas formalidades de las cuales se protege a aquellas personas que sí quieren seguir trabajando, bueno, aportando dinero o bien invirtiendo en este tipo de sociedades. ¿Por qué? Muchas ocasiones, y sobre todo aquí en México, hemos tenido la mala fortuna de tratar de buscarle una curva, o le llamamos una chicana, a cualquier norma. Es nuestro estilo de trabajo. En otras sociedades no son así. Lamentablemente aquí en México, y lo digo honestamente, siempre tratamos de buscarle algún recoveco a la norma y tratamos de saltearlo o sortearlo. En este caso, lo que pasa es de que en ocasiones hacían este tipo de actividades y al final se quedaban con menos capital y al momento o incluso en la quiebra o desaparición de la sociedad no se les daba lo que le correspondía a quienes que sí habían aportado o habían aportado de más en esas sociedades. ¿Qué es lo que pasó? Se puso un capital fijo
en donde no se pueda mover, o sea, tiene que estar sí o sí en la sociedad, y es un requisito indispensable para que se modifique las demás sociedades, como la sociedad anónima de responsabilidad limitada, a que se vuelva de capital variable, o el CB. Cuando pasa esto es de que ya tienen como una especie de núcleo que no se puede modificar. Ese núcleo o ese capital que queda fijo va a corresponder para todas las deudas que tenga la sociedad. En caso de que se pierda la sociedad o quede en quiebra, ese núcleo se pueda dispersar o se pueda hacer el procedimiento respectivo para pagar todas las deudas que tenga la sociedad. Repito, en ocasiones o anteriormente, pues no pasaba eso y lo que implicaba era, está en quiebra y yo no puedo pagar nada porque todo lo que, y no se le podía cobrar a los socios porque estas características de las sociedades mercantiles es de que solamente se van a la propiedad de la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los títulos y operaciones de crédito. Están contemplados y regulados por la ley de títulos y operaciones de crédito. Aquí en México está muy específico esta norma porque ya les he comentado muchas veces que la viveza de los mercantes, bueno, de los comerciantes, es mucha. Y aparte, la actualización, las acciones que se realizan de comercio son tantas que yo diría por naturaleza, pero, híjole, por el propio proceso va transformándose, así como cualquier cosa, como cualquier sociedad, se va transformando en sus actividades, en su desarrollo tecnológico, en lo que ustedes gusten, también las actividades mercantiles van modificándose de tal manera de que, vamos, se van creando algunos tipos de documentos que se van a ir agregando y se tienen que dar una especificación. ¿Por qué? Porque lo que implican este tipo de títulos y operaciones de crédito es dinero. Y lo peor, bueno, lo mejor de todo, lo peor de todo, es de que modifica las esferas jurídicas de las demás personas. Ustedes con un pagaré, si alguien tiene un pagaré con su firma, esa persona tiene en cualquier momento la posibilidad de ir ante un juez y, bueno, primero exigir el pago de ese título. Si no lo pagan, pueden ir con la mano en la cintura con una autoridad, en este caso con el juez, para exigir el pago del mismo. Y automáticamente puede ser de que paguen en efectivo o en algún tipo de cuenta, o bien se les embargue su esfera jurídica, en este caso sus bienes muebles o inmuebles. Por eso es muy importante este tipo de títulos, porque son prácticamente, no puedo llamar moneda porque no es el término correcto, pero prácticamente se puede señalar que son algunos documentos que quien tenga el poder o quien tenga en su poder ese documento puede modificar, puede exigir algún bien o algún recurso monetario. Por lo tanto, cualquier acto relacionado con ellos, como por ejemplo su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, han sido calificados como actos de comercio. Al ser títulos que están señalados en específico de una ley que corresponde al comercio o actos mercantiles, automáticamente este tipo de títulos de crédito, es decir, si dice pagaré, tiene las características de títulos y operaciones de crédito, por lo tanto, se entenderá que corresponde al comercio. Existen títulos, bueno, en este caso, algunos documentos que emparejan ejecución en materia civil y son los ejecutivos civiles, pero no nos vamos a meter en ello. Todos los títulos que veamos el día de hoy y el día de la próxima semana van a corresponder al comercio. Y cuando ustedes vean uno de ellos, un pagaré, un cheque, una letra de cambio, cuando ustedes lo vean, automáticamente ustedes pueden decir o podrán señalar, yo puedo con este título, con este documento, yo puedo exigirle a la otra persona que me pague la cantidad que señala el mismo. Si no lo hace, ustedes tendrán que ir directamente ante un juez mercantil para poder exigir o hacer ejecutable ese título. Por eso, no sé, bueno, ¿cómo se llama? En materia de derecho existen los ejecutivos mercantiles, que son
como ya están emparejados, o sea, el documento ya tiene el consentimiento o la voluntad de la otra parte que firmó, que se obliga a pagar esa cantidad de dinero, el juez lo que hace es simple y sencillamente avalarlo. Nomás revisa que tenga todos los requisitos que señala la ley de títulos y operaciones de crédito, y una vez que hace esto, le dice a la persona que puede ir a exigirle, y como garantía se llevan a un actuario o a una persona que haga la diligencia correspondiente. Van con el actuario y o sea, con una persona que da fe de lo que se está actuando, va, le exige, no paga, y lo que se hace es el embargo. Es lo que se hace con los títulos y operaciones de crédito. ¿Ok? Antecedentes. Bueno, ya les había comentado hace unas sesiones anteriores que prácticamente todo lo que se conoce como comercio viene a la Edad Media. Generalmente, bueno, en este caso a finales de la Edad Media y en los inicios del Renacimiento Europeo. Acuérdense que cuando están en la parte baja de la Edad Media, en donde empiezan las cruzadas, los comerciantes van a estos lugares que les había comentado, como Venecia, como Génova, como Sevilla, en donde se juntan para hacer este tipo de intercambio de bienes respecto con algunas monedas. Cuando no se tenía el dinero, pero urgía esos bienes, empezaba a haber algo que conocemos como palabra. El problema, bueno, la palabra era algo muy importante. Recuerden que en aquella época la religión era, pues vamos, la religión y el honor eran dos cuestiones, bueno, dos situaciones que eran incuestionables. Al momento de que una persona presentaba su palabra, tenía que cumplirla. Llegó un momento en donde fue tanto el desgaste en este tipo de actividades que los comerciantes dijeron, no, ya no más. Y lo que hacían es lo que conocemos ahorita, papelito habla. Un documento en donde se avale la voluntad de la otra persona. Generalmente no se firmaba, lo que hacían era con un sello, no sé si los conozcan, lo ven en las películas, eh, con cera, y tenían un sello con el símbolo de la casa de la persona. Bueno, se hacía el nombre, se firmaba, porque en ocasiones ni siquiera sabían leer o escribir, se sellaba, y con eso se daba se cumplía, bueno, se sellaba en la obligación de una persona de entregarle bienes a cambio de este dinero. ¿Qué era lo que pasaba? Como eran cruzados e iban a la guerra, en ocasiones pues ya no regresaban. Y a pesar de que necesitaban esos bienes, pues simplemente morían en batalla, o bien pues se perdían, y esa persona o este comerciante pues empezaba a tener pues pérdidas, porque el hecho de que entregara sus bienes, esos bienes pues ya no los podía recuperar, o bien si eran alimentos, pues ya se los habían comido, y obviamente pues no podían cobrárselos. Para ello empiezan a surgir ciertos cambios en esos papeles o en esos documentos, y empieza a ver lo que conocemos como, bueno, en primera instancia, lo que conocemos como el crédito, y en particular la letra de cambio. Decían, yo te firmo aquí y tú puedes ir a la casa, a mi casa o a mi castillo. Bueno, en esa época pues era muy cotidiano ir a un terreno feudal o a un castillo, y con esa carta, con el sello que era como el respaldo de que era su firma y que él lo había sellado, o la persona quien era deudora había sellado, le entregaba esa carta a la otra persona, señalaba, dándole su palabra de que cuando llegara a esa casa le iban a pagar la cantidad de vida. Generalmente era eso más intereses, o bien el costo de que ese comerciante llegara a ese lugar. Estoy hablándoles de que estaban en Génova, por ejemplo, o en Venecia para que sea más, Venecia, y tenía que ir esa persona hasta Inglaterra, o tenía que ir hasta París, o tenía que ir hasta España para cobrar. Y ese tiempo, pues obviamente al comerciante necesitaba dinero, o sea, gastaba dinero para poder llegar allá. Entonces, lo que hacía era, iba a ese castillo o la casa de la persona, y
al final lo que hacía era, llegaba, le dice, ¿sabe qué? Me fueron, no sé, mil monedas de oro, es un ejemplo, y aparte el costo de traslado, que era como el interés, o sea, la forma en que llegaba para llegar hasta allá, pues le costaron, no sé, otros 100 monedas de oro. Por lo tanto, me tiene que pagar 1100 monedas de oro. Así era como bueno, era la costumbre y se empezó a generar esta institución de generar este tipo de documentos y eran válidos. El problema después, bueno, ya después lo podríamos ver en procesal mercantil, pero en lo particular funcionaba muy bien. Si se fijan, así es como nace lo que es la letra de cambio, que era una carta en la que, a grosso modo, el girador, ya les ponían un nombre, el creador del título, que residía en una ciudad, llámese A, daba la orden al destinatario de la letra, el girado, o sea, el que le entrega, haz de cuenta, generaba la carta, lo firmaba, lo sellaba y tenía que irse a la otra ciudad, llámese B, para que le entregara a la persona que tenía esa carta la suma determinada de dinero. Aquí apreciamos, bueno, dice que los créditos no es otra cosa que el capital en movimiento. Y es verdad. Recuerden que el comercio es ágil, tiene que hacerse estas actividades de manera rápida porque el día, bueno, dicen que la casa pierde. Y es verdad, todo el tiempo es oro, el tiempo es dinero, todas esas frases que ustedes escuchan, es correcto. Para un comerciante o para un mercante, lo que va a pasar es de que si no tienen el dinero en ese momento, no van a poder subsistir. Por su parte, el pagaré tuvo su origen y desarrollo en la actividad bancaria en la Edad Media y no en el ámbito comercial. Fíjense qué curioso. En este caso, cuando se hacían este tipo de actividades, eran solamente con cartas, bueno, primero los contratos de compraventa o bien con las cartas, letra de cambio, mejor dicho. Pero obviamente, pues empezaron a ver estas empresas, como les había señalado, estas empresas que daban una idea. No sé si, bueno, quienes hayan visto o que les guste Harry Potter, en particular, no Harry Potter, sino Animales Fantásticos, si se acuerdan, no les voy a spoilear, solamente voy a darles una escena. Cuando, eh, cuando va al banco, esta persona, hay una persona en particular, y expone a la persona, bueno, al gerente del banco, su idea de hacer un negocio. Prácticamente esa situación, imagínensela en la Edad Media. Eso eran los bancos anteriormente y para colmo, le llamaban uh, la lonja, que era así como, era literalmente, era como una lonja porque eran así como banquitos en donde los comerciantes, bueno, en este caso las personas que prestaban o recibían dinero, estaban en esos banquitos. Por eso, si se fijan, la banca, el banco, es precisamente por eso. Estaban le llamaban lonja porque era así de grande, o sea, imagínense varias personas con varios banquitos en donde tenían como una especie de mostrador y las personas que necesitaban algún dinero o pues sí, algo con que sustentar alguna actividad, iban con estas personas, les enseñaban lo que querían hacer y estas personas decían, eran como expertas, decían, no, sí, sí creo que sí voy a funcionar esto, y hacían este trato. Les daban el dinero a cambio de que en una fecha determinada les iban a entregar ese dinero. Cuando les ofrecían o les señalaban la propuesta y no les gustaba, pues simplemente se los negaban. Así ustedes cuando, bueno, si alguien ha pedido un crédito bancario, ustedes ofrecen, o sea, les dicen, ¿saben qué? Quiero este dinero para crear un restaurante, para operar algún local, algo de comida, pero ustedes muestran, o sea, les dicen a la otra persona y la otra persona tiene que, analiza y rechaza o acepta la empresa que van a generar. Así también,
pero obviamente pues necesitan, el banco necesitaba algún respaldo y la forma en que se hacía era a través de, ya sea de pagaré o bien a través de alguna garantía extra. Generalmente era la palabra de otra persona que fuera solvente o con un reconocimiento de solvencia y era lo que daba el aval, le daba esa, ¿cómo le diría? ese, ese respaldo a esta persona para poder, para que se le diera esta cantidad de dinero y pudiera generar esta actividad. ¿Qué era lo que pasaba? Como son comerciantes, agarraban el dinero y lo primero que hacían era generar todo para poder crear ese restaurante o esa actividad o esa empresa que estaban pensando. Y al tiempo, cuando empieza a tener ganancias, es cuando se le empieza a pagar a esta otra persona. Esa es la actividad generalmente usual de los bancos. El problema en muchas ocasiones es de que la persona que recibe el dinero, pues no era comerciante, es más bien es civil y cuando tiene un constante ingreso, ese constante ingreso, pues la verdad es que lo utiliza para otras cosas y el interés que se genera es la que nos perjudica en algunas ocasiones. La verdad es que yo puedo considerarme como alguien civil y cuando ustedes ven los intereses, ya sea de una tarjeta de crédito o de otra actividad comercial, pues la verdad es que se nos hace muy, muy grande o muy, pues muy elevado. Pero para una persona que es comerciante, es posible que pueda pagar esa cantidad de dinero porque está generando estas actividades comerciales. ¿Va? Naturaleza de los títulos de crédito. Bueno, como ya les comentaba, los títulos de crédito pueden analizarse en dos aspectos, como documento o como prueba preestablecida, lo que se desprende del tratamiento que le dé la ley. El título de crédito como documento tiene características especiales que lo distinguen de cualquier otro. Si se fijan, lo que dice cheque, pagaré, letra de cambio, en primera instancia, a diferencia de cualquier otro documento, lo primero es el título. El título, si dice pagaré, es un pagaré. O sea, el documento es más claro o tiene que ser muy claro para establecer cuál va a ser su tratamiento. Si es un pagaré, es cuando venza el plazo que dice que se tiene que pagar una cantidad de dinero, se tiene que dar, porque así dice, lo voy a pagar, pagaré esa cantidad de dinero, por eso el concepto. En principio, el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles, lo que significa que en tales documentos se incorporan derechos de naturaleza mercantil, no civil, sino, porque así dice, todo lo que dice, que establece en la presente ley, se entenderá que son actos de comercio y ya automáticamente, ya por eso le podemos llamar actos, que son actos mercantiles, con lo que se marca la división entre ambas ramas del derecho. Recuerden que existen también títulos ejecutivos, pero en materia civil son punto y aparte, y generalmente son documentos que ya están especificados y ya está la promesa de pago. Cuando hay una promesa de pago en materia civil y los dos son civiles, por eso es donde se hace la distinción y por eso los ejecutivos civiles se hacen en ese tipo de juzgados. Los títulos de crédito como prueba preexistente son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal de lo que ello consigne. ¿Qué quiere decir esto? Para poder pagar cualquier título y operación de crédito, debes de tener el documento. O sea, no puedes decir, es que la otra persona me debe. Sí, pero si quieres que se pueda cobrar, exhíbeme ese documento. Si no, entonces estaríamos hablando de una deuda mercantil, no ejecutivo mercantil. Cuando es ejecutivo y tienes el documento, ya es una prueba, porque tiene todas las características que dice la ley para que le puedas decir al juez de que esa persona te debe 5,000 pesos. Un ejemplo. Dice el pagaré, debo y pagaré incondicionalmente la cantidad de 5,000 pesos. Con el documento y con la firma de la otra persona, vas con el juez y el juez te va a decir, es que ya es nada más el simple documento, ya es una prueba. Ya con eso puedo decir, o puede decir el juez, de que existe la deuda y se tiene que pagar. Por eso van con el juez
y el juez acepta que se realice el embargo, o bien que se haga exigible la deuda en dinero. Como no, si no tienes ese documento, entonces no puedes demostrar que haya una voluntad de la otra persona. Entonces tienes que hacerlo con pruebas, tienes que presentar testigos, tienes que presentar unas otras cosas, pero eso implica que vayas a un juicio ordinario. Es decir, tienes que hacer todo el proceso para que el juez determine si en verdad hay deuda o no hay deuda. Con el documento no. Tienes el pagaré, lo presentas con el juez y el juez automáticamente te van a darte la razón y vas con el actuario y realizas el embargo. De acuerdo con el artículo 5 de la citada ley, lo cual significa que estos documentos se caracterizan por consignar una deuda cierta, exigible, líquida y que por sí sola constituye una prueba preestablecida respecto de la existencia de un crédito. Repito, si dice 5,000 pesos y está en la firma de la otra persona, ya hay una voluntad, ya se puede acreditar la voluntad de la otra persona de pagar esa cantidad de dinero. Si no tuviera la firma, si no dijera pagaré, si no dijera cheque, estaríamos hablando de otro tipo de deuda y no sería exigible de manera rápida, sino tendrían que demostrarse que efectivamente hay una deuda. Como aquí ya está todo ya, ya todo en orden, por decirlo así, o sea, ya tiene todas las características, ya nomás es para recoger, que se encuentran incorporados en el mismo documento, lo que les comentaba. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario al respecto? La verdad es que es muy fascinante lo de los títulos. No tanto cuando los ejecutas, la verdad es que sí hay unas situaciones bastante complicadas, sobre todo cuando ves al actuario y cuando ves a las personas que llegan a una casa a exigir, que incluso pueden llegar a romper vamos, la cadena, bueno, sí, candados o cadenas o abrir cerraduras, eso sí está muy complicado. La verdad es que, híjole, cuando uno es litigante y ve esas situaciones, sobre todo porque la otra persona, pues a lo mejor adquirió esa deuda como, repito, como civil, que prácticamente todo lo hemos hecho, pero nosotros no tenemos esa astucia de estar tratando de obtener más ingresos, sino tienen a lo mejor o tenemos un empleo fijo en donde nuestros ingresos no son tan altos o no son tan variables como para poder tener dinero en ese momento, sino tener que esperarnos en un mes o esperarnos en 15 días para obtener ciertos recursos. Y eso implica, lamentablemente, pues alguna deuda, o incluso dejar de pagar esas deudas y pasan este tipo de situaciones. Bueno, a mí me ha tocado verlo y la verdad es que no es nada agradable el hecho de que alguien vaya e invada una casa para quitarle bienes por estas cuestiones. Pero así es esto de los títulos y operaciones de crédito. Les decía, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, si no hay comentarios, seguimos con lo que son títulos y operaciones de crédito. Son considerados por la ley como títulos de crédito, así de sencillo. Los instrumentos sustentados en papel, así es en la definición, y firmados con valor probatorio de la obligación que da su conocimiento. De no existir el título de crédito, no se puede ejercer el derecho literal de que en ello se consigna, pues solo los que otorgan a su titular legitimación activa. ¿Qué quiere decir eso? Quien tenga ese documento, quien tenga ese que diga pagaré, quien lo tenga, es la única persona que lo puede exigir, en primer término. En segundo término, como tiene todas esas características, con el simple hecho de que tenga el nombre y firma y diga lo que se tiene que pagar, si dice 1,000,000 de pesos, pues eso, si está establecido así, es lo que la otra persona se obliga a entregar en una fecha determinada. Si no,
Si no está establecido eso, repito, nos tendremos que ir a otro procedimiento, a otra instancia en donde tengas que comprobar que efectivamente esa otra persona te debe una cantidad de dinero. ¿Ok? También es llamado título valor y es necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Los títulos de crédito se componen de dos partes principales. El valor que consigna debe decir, si dice 5,000 pesos, eso tiene que estar señalado. Y el título debe decir pagaré, pero si el pagaré no tiene algún, un número, bueno, un valor determinado, pues simplemente no existe. Por eso, cuando ustedes van a la papelería y piden una nota de remisión o pagarés, porque también se los venden incluso hasta en bloques. No tienen las características, pero para activarse necesitan una cantidad de dinero y una firma. Si no tienen estos elementos, no se puede considerar como un título, no tiene un valor, vamos. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Es como, ay Dios, ay, no sé si se acuerdan, vamos, hay como unos, como plastilinas, que por sí solas, las dos, de forma separada, pues no tienen nada, no generan nada, pues. Pero cuando las juntas, sirven como pegamento para pegar, o sea, tienen así, tienes que juntar estas dos, plásticos, bueno, estos como masilla, para poderlo utilizar. De lo contrario, son inservibles como tal. Así también, ustedes pueden tener un pagaré con todas las características, incluso dice pagaré y debo y pueden ponerle fecha, pero si no tiene el número, que es el valor de ese documento, y la firma de la otra persona, de nada va a servir. ¿Ok? El artículo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal de que en ellos se consigna. Repito, para que se puedan señalar como títulos y operaciones de crédito, deben estar señalados. Debe estar el número que le corresponde como deuda o como el valor que se le va a generar. Ustedes también lo pueden ver, por eso les decía que era parecido a las monedas. Bueno, no tanto las monedas, los billetes, si ustedes revisan alguno, va a señalar que el portador bueno, de ese papel dice que podrá exhibir o se le va a tener el valor que le corresponde a ese papel. Dice que la cantidad corresponde a, y dice 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500. Quien tenga ese documento lo puede transferir como si tuviera ese valor. Si no tuviera consignado ningún número, simplemente ni siquiera sería un billete. Así también el título de crédito corresponde a lo que señale. Si son 1 peso o son 1 millón de pesos, es lo que va a valer. Si no lo tiene consignado, de nada, de nada va a servir. ¿Ok? Características. Las características de los títulos y operaciones de crédito son 4, son muy sencillas. Los títulos son cosas mercantiles que, de acuerdo con su concepto, tienen ciertos atributos o características que lo distinguen de cualquier otro documento y podemos esquematizarlo de la siguiente forma. Si se fijan, a diferencia de los billetes, por eso les decía, tiene ciertas características que solamente se pueden identificar con este tipo de documentos. Primero es la incorporación, legitimación, literalidad y autonomía. Estas 4 características que tiene los títulos, si tiene estas 4 características, automáticamente podremos señalar que es un título y operación de crédito. Por favor, Sote, alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva para concluir la primera sesión. Yo, profe. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quiere que lea desde introducción? No, perdón, No, desde incorporación o... sí, desde incorporación y vamos leyendo los párrafos. Y Ok. terminando un párrafo, explico, ¿sale? Ok. Incorporación. La expresión de Moza, posee porque... Sí, ¿verdad? Poseo Sí, porque poseo. exactamente, así sí. Ilustrada claramente esta característica, que se refleja al hecho de que la persona que posee el documento posee el derecho.
Ujú. ¿Quiere que me...? No, bueno, en este caso, la incorporación es de que si yo tengo el documento, por eso dice, quien tenga el documento es el poseedor de esa cantidad de dinero. Ustedes si tienen un pagaré con la firma de otra persona, y dice que debe, que pagará la cantidad de 10,000 pesos, al momento que usted lo tiene, ustedes lo pueden intercambiar. O sea, bueno, cuando, obviamente a la fecha que señale. Si dice que se va a pagar el día de hoy, 16 de octubre, el día de hoy puedes ir con la persona y si tú tienes el documento, si fuiste tú, fue otra persona, independientemente de quién sea, si tú tienes el documento, automáticamente lo puedes, en este caso, iba a decir intercambiar, canjear sería la cantidad que dice que la otra persona te va a pagar. Continúa, por favor. Ok. Lo anterior ciertamente se refiere a una ficción jurídica que considera que el título de crédito en sí mismo lleva incorporado un derecho, el cual no se pone en duda al existir el documento, de tal suerte que puede exigir el cumplimiento de ese derecho ineludiblemente se requiere que el titular exhiba el documento. En efecto, vas a ir con esa persona y le vas a decir, oye, dice aquí que debes, con este título debes 5,000 pesos, págame. Así de sencillo. Continúa, por favor. Como ejemplo, podemos señalar al deudor que se niegue a pagar una letra de cambio. El titular del documento debe acompañarlo de la demanda judicial para satisfacer el requisito de incorporación, pues al estar en su poder, se deduce que sigue teniendo el derecho, lo que prueba la falta de pago. Gracias. Cuando van a una persona con el juez, le dice, oye, ¿sabes qué? Esta persona me debe. Ah, perfecto. Va el actuario y se lleva ese título. Es decir, va el actuario y va llegando a la casa, le tocan a la persona, supongamos que salga, generalmente no salen, pero supongamos que saliera esa persona porque generalmente antes de que llegue con el juez, primero se tiene que exigir, es a través se exige ya sea ante notario, digo, si es una cantidad muy elevada, pues a lo mejor uno puede pedir que vaya un notario, o bien cuando es un documento sencillo, una persona le exige con testigos. Supongamos de que nunca pagó, va con el juez y el juez le entrega el pagaré y como encargo le dice al actuario, oye, ve con esta persona, ten este documento, ve con él para que se exija con la autorización, en este caso con la autoridad judicial, que le pague. Entonces van las dos personas y van con el pagaré. Les dice, oye, yo tengo este pagaré y no me has pagado, págame. Si se fijan, va incorporado, o sea, tiene que estar la persona con ese documento. Si no está la persona con el documento, no se puede exigir. ¿Va? Y por último, dice en conclusión. Continúo, ¿verdad? ¿Mm? ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. En conclusión, la incorporación está reconocida en los artículos 5 y 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y se traduce en la obligación de exhibir y devolver el título de crédito al obtener su pago. Perfecto. Esa es otra cosa muy importante y vamos, quiero que lo tengan muy en cuenta. Porque me ha pasado, bueno, a mí no, me le ha pasado a otras personas, pero uno lo tiene que defender. Cuando ustedes pagan o realizan el pago de un documento o un título de operación de crédito, deben exigir el documento. Acuérdense que, bueno, la incorporación implica que tienen el documento, se lo entregan a la otra persona, le entregan el dinero y la otra persona está obligada a regresarte el documento. ¿Por qué pasa esto? En ocasiones, hay personas que por buena gente, la verdad, pagan la cantidad que dice ese pagaré. Y le dicen, no, pues, híjole, se me olvidó el pagaré. Luego pasas a mi oficina y te lo entrego. O bien dice, no, a la vuelta te regreso el pagaré. O te entrego el documento. La otra persona, por buena gente, pues paga la cantidad de dinero y se le olvida. Y ya después llega el actuario con esta persona
y vuelven a exigir el mismo pagaré, pero ahora con intereses. Así se las gastan algunas personas. Por eso les digo, si alguien de ustedes tiene un pagaré y ese pagaré ya lo pagaron, haz de cuenta, dice, pues aquí están mis 5,000 pesos y dame mi documento. ¿Por qué? Porque sigue siendo exigible, sigue estando incorporado la deuda en el documento. Por eso, cuando les entreguen el pagaré, el cheque, bueno, el cheque generalmente se lo dan al banco, pero la letra de cambio, si ustedes ya tienen, ya les están pagando, exijan el documento porque esa persona lo puede utilizar. O puede ser, a lo mejor lo deja ahí y se le olvida, fallece o algo por el estilo, y los que son deudos, o bueno, en este caso, los que adquieren los bienes de esta persona, ven ese pagaré y lo pueden exigir. Ustedes que les entreguen ese documento al momento de pagar, y por favor, cuando se los entreguen, lo primero que tienen que hacer, cualquier cosa, antes de pensar, agarren el documento, cancélenlo, pónganle cancelado, rómpanlo, quítenle la firma, lo que ustedes quieran, pero por el amor de Dios, o por el amor de quien ustedes gusten, no dejen íntegro ese documento. ¿Por qué? Porque como está incorporado esa deuda, es decir, si dice 5,000 pesos y ustedes no destruyen ese documento y sigue su firma ahí, cualquier otra persona que la tenga, por eso está incorporado, quien tenga ese documento les puede exigir, y será una o dos o tres veces las que sean necesarias, pero si sigue vigente ese documento, les pueden exigirle esa cantidad de dinero. Por favor, les digo, si ustedes tienen algún pagaré y ya van a pagarlo, cuando paguen ese pagaré, valga la redundancia, exijan ese documento. Por favor, eso sí necesito que lo tengan muy en cuenta, y siempre se lo digo a mis alumnos, ténganlo muy en cuenta. Una vez que lo tienen, rómpanlo, cancélenlo, póngale cancelado, cualquier cosa, cualquier indicio que indique que ya no existe esa deuda. ¿Por qué? Se puede exigir posteriormente. ¿Va? Legitimación. ¿Alguien que me ayude? María, muchas gracias. Alguien que me ayude con esta diapositiva. Ándale con confianza. Yo, profe. Gracias, Lupita. Legitimación. Eduardo Pallares señala que la legitimación, en sentido general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en esta. Si puede hacerlo, está legitimado, en caso contrario no lo está. El titular del documento está legitimado para poder exigir el pago del título, mientras que el deudor lo está para que se le exija su pago. En el primer caso, la legitimación es activa, en el segundo se denomina pasiva. Muchísimas gracias, Lupita. ¿Qué pasa aquí? Y es lo que siempre cuando hay un litigio en esta materia, en ejecutivo mercantil, en ocasiones se trata de atacar la legitimidad. ¿Por qué? Recuerden que el título, que ya lo hemos repetido, ya tiene la voluntad, la firma y la cantidad de dinero que se va a pagar. En ocasiones, quien tiene ese documento no le corresponde que se le pague, no es legítimo. Si en la parte de atrás no está endosado, es decir, transmito, generalmente cuando una persona endosa, debe decir que el presente documento se traslada en dominio y en posesión a la siguiente persona y se firma. Si hace eso, entonces ya está legitimado. Si no tiene esa leyenda en donde sea claramente o se establezca claramente que fue entregado a ese documento se cambió de posesión, entonces ya no va a poder ser legitimado. O sea, ya no puede, esa persona no lo va a poder elegir, no lo va a poder exigir, ya sea en juicio o bien en su cobro. Esa es por una parte. Y la otra parte es más lógica. Generalmente, pues puede llegar una persona con ustedes
así en su casa y decir, oye, ¿saben qué? Vengo a que me paguen esta cantidad de dinero. Y ustedes lo ven y en lugar que diga Fidel Moisés, dice Juan Carlos, ay Dios, Juan Carlos Martínez, que aquí está de moda. Bueno, no sé si se llama Juan. Pero si dice Juan Carlos Martínez, dice, no, mi chavo, pues, ¿qué cree? Pues es que usted, ni soy yo, ni es mi firma, y usted no me puede cobrar. Usted vaya con la persona que sea la adecuada, y a esa persona vaya a exigirle. Aquí no venga a estar presentando estos documentos, ni mucho menos a estar quitándome el tiempo. Es un ejemplo. Así también, si se fijan, la persona que tiene el título, pues realmente sí tiene esa posibilidad de ejecutar. Si dice que si se le debe 5,000 pesos, pues él puede ir a exigir esta cantidad de dinero, pero con la persona indicada. Digo, al final de cuentas, pues no, imagínense, aunque no sea yo el deudor, pues a cualquier persona se lo podríamos estar endosando exigiéndole esa cantidad de dinero. La verdad es que no, tiene que ser única y exclusivamente al deudor. Si no es el deudor a quien se le está exigiendo, pues obviamente no se le va a pagar. Si por el otro lado la persona no corresponde quien se le debe o bien no fue endosado, pues tampoco se le va a pagar. ¿Por qué? Porque así está señalado y así dice en nuestra ley de títulos y operaciones de crédito. La literalidad. Esta característica se encuentra enlazada con la incorporación del título. Vamos a ver por qué. Consiste en que el derecho incorporado se mide en función del texto del documento, lo que significa que los alcances y limitaciones del derecho deben ejecutarse al tenor del contenido literal, del título. Por ejemplo, si el deudor en un pagaré solo cubre una cantidad parcial, dicho pago deberá hacerse constar en el mismo documento para que de esta forma se deje constancia de ello y en consecuencia el pagaré incorpore un derecho disminuido por el pago parcial y el tenedor solo pueda reclamar el derecho que resulte de restar de la cantidad principal aquella que consta como pago parcial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el documento, hoy voy a utilizar mucho aunque está en blanco, pero imaginemos que es un título de un pagaré, por ejemplo. ¿Qué implica la literalidad? Si dice que el pagaré vale 5,000 pesos, es lo que se le va a pagar. No puede exigir más. Si dice que son 5,000 pesos, bueno, puede exigir por intereses moratorios o cualquier otra cosa que se haya estipulado. Pero si en principio de cuentas dice que son 5,000 pesos, eso es lo que va a valer. Si hay otros pagarés que dicen 1,000,000 de pesos, pues eso es lo que va a cobrar. Es lo que se estima que se tiene que entregar por parte del deudor. No, si vemos dos pagarés, a lo mejor son igualitos, o sea, tienen las mismas características, pero lo que diga uno y lo que diga el otro es lo que le va a dar el valor. Ojo, eso también se los pido de favor, que cuando ustedes hagan un pagaré, un cheque o algo, que se identifique el número con la letra. ¿Por qué? En ocasiones las personas tienen mañas. Cuando ponen 1,000 pesos o ponen así en número 1,000 pesos, y en letra solamente ponen 1,000 pesos, ahí tenemos problemas, porque las personas pueden modificarlo. Si ponen 1,000 pesos de un lado y le agregas un 6 o un 10 a un lado y también se lo pones del otro lado, ese título puede cambiar de valor de 1,000 pesos a 10,000 pesos. Cuando ustedes deban algo en números cerrados, tienen que poner eso. Si dice 1,000 pesos lo que deben, del lado donde dice en letra deben de ponerle 1,000 pesos o uno de sobre 1,000 pesos o algo que identifique en letra la cantidad que viene de acá. Si ya hacen eso, si no lo dejan así, me consta una persona que yo conozco por haberle puesto 1,000 pesos de un lado y nomás le pusieron en letra 1,000 pesos del otro lado, la persona quien tenía ese pagaré le agregó 10 o le puso, no me acuerdo cuánto fue, pero fueron una cantidad mucho más grande y la literalidad del pagaré implicaba que tenía que pagar 10,000 pesos y no los 1,000 pesos originales. Ojo, mucho ojo en eso. Repito,
cuando ustedes utilicen los títulos y operaciones de crédito, es muy importante que ustedes observen ciertos detalles y deben de tener en consideración esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Les he comentado varias veces, en materia mercantil hay gente que es muy viva o trata de ser, mover la norma para su beneficio. Lamentablemente sí existe gente, digo, existe de todo, pero hay estas personas en las que tenemos que defendernos y saber este tipo de cuestiones. Entonces la literalidad es lo que corresponde a ese documento. Y en el ejemplo que se señala en este título, si por alguna razón ustedes, previo a que se termine el plazo, previo a que se termine el plazo, si ustedes, ¿cómo se llama? Hacen un abono a la deuda, en el mismo documento hay que señalarlo. Repito, la literalidad del documento, todo lo que se escriba es válido. Y si en ese documento se señala o se observa que hubo un pago parcial, ahí debe de señalarse cuál fue la cantidad que fue parcial o que fue entregada, para que al momento de que, si por alguna razón se va a juicio, ese documento solamente valga lo que realmente se debe, que es la cantidad inicial menos lo abonado. ¿Ok? Autonomía. Para comprender mejor esta característica, se divide en dos características. Autonomía directa y autonomía indirecta. Cuando se trata de autonomía directa, tiene relación con el atributo de la incorporación, del que se desprende que, al tener un derecho incorporado en el documento, el título, para hacerlo valer, requiere solo exhibirlo sin que sea necesario invocar la causa generadora de su suscripción. Es decir, que el documento por sí solo tiene eficacia plena entre el titular y el deudor. Si por alguna razón una persona exhibe un documento, ya sea un pagaré, pero cuando lo exhibe o lo exige, tiene a través de otro contrato o viene de otro contrato, le llamamos a estos contratos adicionales o de adhesión, no, contratos adicionales secundarios, accesorios, lo que va a pasar es de que la persona puede exigir este documento por cuestiones del otro contrato. Si el otro contrato quedó invalidado, o bien se cumplió o se cumplió parcialmente, la otra persona, quien tenga el documento, lo puede exigir en cualquier momento sin necesidad del otro contrato. Eso quiere decir de que si quedó inválido o sigue vigente el otro documento, independientemente de eso, ustedes pueden exigir el pago de valga la redundancia, de este título u operación, bueno, título de crédito. Si no, aunque tuvieran el otro contrato, si lo tienen lo pueden presentar y sin ningún problema lo pueden exigir. Eso implica esta situación. Por otro lado, el deudor tiene que demostrar de que ese documento es accesorio a un contrato que, por ejemplo, todavía no se ha cumplido, pero eso es ya en el proceso. Independientemente de eso, si el juez ve ese documento o este pagaré, y ese pagaré es presentado y cumple con las características, automáticamente el juez le va a decir, ¿sabes qué? Ve y cóbralo. Ve con el actuario y cobra esa cantidad de dinero que no ha sido pagado. Y la otra persona deberá defenderse señalando de que ese documento le corresponde a otro contrato, y ahí hay otro litigio, pero en principio de cuentas se puede exigir. Por el otro lado está la autonomía indirecta. Se encuentra supeditada a que el título entre en circulación, es decir, que sea transmitido por su titular, lo que significa que cada adquisición de título y por ende del derecho incorporado será independiente de las relaciones anteriores entre el deudor y los poseedores anteriores al último tenedor. Supongamos que, no es cierto, pero vamos a ponerlo como ejemplo, que yo le debo a Lupita y Lupita tiene un pagaré de 10,000 pesos. Como no lo tiene, pues entonces no tengo deuda. Bueno, a lo mejor, ahorita que se está grabando, a lo mejor sí, pero el caso es de que la Lupita tiene ese pagaré de 10,000 pesos y por alguna razón
dice, ¿sabe qué, profesor? Bueno, bueno, ni siquiera me dice, a lo mejor ahí lo tenemos y está para pagarlo, no sé, el 30 de noviembre, es un ejemplo. Entonces, Lupita a lo mejor tiene alguna otra deuda o dice, no, ese profesor ni me va a pagar. Entonces, va con otra persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un pagaré de esta persona y resulta ser de que pues ahorita necesito el dinero. Te lo cambio. Dicen, va. Le pagan los 10,000 pesos y Lupita lo endosa a esta otra persona. Y esa otra persona pues también necesita, dice, no, pues yo para qué quiero el pagaré. Y se lo pasa a otra persona, y la otra persona, y otra persona, y otra persona, hasta que, no sé, pasaron 5 o 6 personas, y esa última, ya llegamos el 30 de noviembre, y viene conmigo con ese pagaré. Y yo le digo, pues, ¿tú quién eres? Dice, pues soy el titular de este pagaré, págame. Y yo tengo la obligación, como él tiene el pagaré, yo tengo la obligación de darle el dinero a cambio de ese título. Cuando me entrega el título y yo ya le realicé el pago, independientemente de las otras 6 personas, supongamos de que también quisieran exigirlo, le voy a decir, no, pues aquí ya tengo mi pagaré y ya no me puede hacerme nada. Es más, ya lo cancelé y se acabó. Si se fijan, ya el título, ya no hay una relación entre la primera y segunda persona, bueno, las 2 primeras partes, sino de que una cambió. O sea, pudo haber sido 2 o 3 cambios, o pueden ser 20, o pueden ser 30. Recuerden, por ejemplo, en las acciones, en las accionistas, en un día, una sola acción puede pasar de mano entre 10, 20, 1,000 personas en un solo día. Y en la deuda solamente va a estar establecida lo que corresponde en esa acción. Si en la acción dice que vale 50 pesos, es un ejemplo, 50 pesos, pues quien tenga esa acción, las utilidades que se le vayan a entregar al final del año van a corresponder con esos 50 pesos, e independientemente de quién tenga el título. Por eso es la autonomía indirecta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo bien? Entendería que todo bien. Ok. Bueno. También los títulos de crédito y operaciones de crédito, mejor dicho, lo podemos clasificar. Existen la clasificación de títulos típicos y atípicos. Los típicos son títulos típicos, valga la redundancia, bueno, es que lo puse 2 veces, los que se encuentran reglamentados en forma expresa en la ley, como la letra de cambio y pagaré. Punto. Es decir, si están señalados en la ley, pues se entenderá que son típicos. Es decir, de que lo usamos cotidianamente y tenemos esa relación, o lo podemos relacionar con un título de crédito con estas palabras. Si dices pagaré, pues automáticamente te va a llevar a un concepto de título de crédito. Y los atípicos son títulos innominados, aquellos sin tener un diccionario concreto, bueno, una palabra concreta establecida en la ley, han sido consagrados por los usos mercantiles. Híjole, hasta ahorita no me acuerdo de uno, y eso que llevo bastante, pero supongamos en donde tengan las características de que será exigido una cantidad de dinero y es voluntad de la persona que se pague esa cantidad de dinero, tiene su firma, tiene una fecha, con eso podremos señalar que es un título de crédito, pero que no está establecido en la ley. Repito, no tengo ahorita un ejemplo al respecto, pero sí lo podremos hacer. Claro que a lo mejor, no, bueno, voy a tratar de buscar uno, pero hasta ahorita no he tenido ¿cómo se llama? Esa buena suerte. También se pueden clasificar por su objeto. En ocasiones va dirigido a tiene una dirección ese título. Por ejemplo, los títulos personales son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su dueño una calidad personal del miembro de una sociedad, como las acciones. En algunas ocasiones, una acción de una sociedad va implícito de que quien tenga ¿cómo se llama? Este título, bueno, esta acción, pues es la persona que se le va a pagar las utilidades de la misma. También son títulos obligacionales.
Son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito y, en consecuencia, atribuyen a su titular acción para exigir el pago de las obligaciones a cargo de los suscriptores. Aquí, independientemente de la persona que tenga el documento, con que lo tenga, se le tiene que pagar. Así de sencillo, es lo que conocemos, bueno, con lo que vimos de autonomía indirecta. Y los títulos reales son aquellos cuyo objeto principal no consiste en un derecho de crédito, sino en un derecho real sobre la mercancía amparada por el título. Generalmente, cuando se trata de, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero hay algunos que son de almacenes generales, como ticket. Entonces, la persona que tenga ese documento o ese título de algún almacén general, lo que va a hacer es entrega, quien tenga ese documento, quien tenga vamos, es como el estacionamiento. Quien tenga el ticket de estacionamiento, esa es la persona que se le va a entregar, bueno, se le va a permitir sacar el carro. Así también acá, cuando son almacenes, quien tenga ese voucher, bueno, ese título, es a quien se le va a entregar la cantidad que tenga almacenado en ese lugar, obviamente con el pago de cierta cantidad. Según su forma de creación, pueden ser singulares, son aquellos que son creados uno solo por cada acto de creación, como la letra de cambio o pagaré. Bueno, puede haber pagarés o letras de cambio enumerados. Y los llamamos, sí. Títulos seriales son los que se crean en serie, como las acciones y las obligaciones de las sociedades anónimas. Sencillo. Y también según su sustantividad. Este criterio se divide en principales y accesorios, ya lo habíamos comentado, siendo estos últimos los que dependen de otro título de crédito principal, como el caso de los bonos de prenda del certificado de depósito. Certificado de depósito era. No tickets. Eran los certificados de depósito. Los documentos que no producen efectos como título de crédito son aquellos que parecen, como les decía, como las monedas, bueno, no monedas, los billetes, o que tienen características de que pueden pasarse de mano en mano, tienen un valor, de hecho están firmados, si se fijan, los billetes están firmados por las autoridades correspondientes, que implican que lo que se representa en ese billete corresponde a la cantidad respaldada por el Banco de México. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de los efectos, bueno, de los que no producen efectos como título de crédito, dice el artículo 6 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dice que las disposiciones de este capítulo no son aplicables en los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna, como lo que les acabo de decir. El estacionamiento como tal, se fijan, pues tiene características semejantes a un certificado de depósito. Pero para empezar, no es una actividad que implique, bueno, sí implica comercio, pero no implica una deuda directa por parte de la persona. Es una prestación de servicio. Quien tenga ese documento, se le va a entregar el carro. Bueno, de hecho, incluso, pues yo tengo las llaves del carro, yo lo puedo manejar ahí en el estacionamiento, pero a la hora de salir, tengo que exigir, o me exigen que el pago de ese ticket para poder cumplir con esa prestación de servicio. Es decir, hubo un contrato previo de esa prestación de servicio y la única forma que se puede comprobar es a través de ese ticket. Se fijan, no puedo entregárselo a cualquiera. Bueno, sí se podría. Bueno, en principio de cuentas, no se lo puede entregar cualquiera y la otra persona no se lo puede aceptar a cualquiera, solamente el titular de ese auto. ¿Por qué? Porque después puede implicar algún tipo de robo. La verdad, en la actualidad, en la vida real, pues poco se utiliza este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también están los almacenes generales de depósito, autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito, que son los únicos que podrán expedir dichos títulos. Las constancias, los recibos o los certificados de otras personas o instituciones que expidan para acreditar el depósito de bienes o de mercancías no producirán efectos como títulos de crédito.
¿Cuál es la otra característica de este tipo de títulos? Cuando se expiden estos documentos, no puedes ir con el juez para exigirlo. O sea, no puedes exigirle a ir con el juez para que se realice el embargo de lo que se encuentra en un almacén. No lo puedes hacer. Solamente quien tenga el ticket o quien tenga estos documentos, solamente van a poder entregarles esos bienes. Pero hasta ahí nada más. ¿Va? No pueden ir ante un juzgado. Vamos, también en materia de esto, lo que les decía del estacionamiento. No pueden ir con un juez para exigirle que le entreguen el carro. Bueno, vamos a empezar con algunos títulos. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? No, profe. Aquí. Bueno, empezamos con la letra. Bueno, alguien que me ayude con la letra de cambio. Está muy sencillo. ¿Recuerden que sirve para participación? No. Eso. Espérame. Sí, claro. Letra de cambio. Uh-huh. Es un documento o título de crédito mediante el cual el librador o girador exige al librado. Uh-huh. Al librado o girado que efectúe el pago del monto determinado dentro de un plazo específico a tomar ¿Al tomador? A tomador o tenedor, o a quien consiste, por lo tanto, en una orden escrita e impulsada por un sujeto para que otro individuo pague cierta cantidad de dinero a un tercero o en plazo establecido. Perfecto, muchísimas gracias. Resulta de ser que la letra de cambio es el más común. Si se fija, quien lea la ley de títulos y operaciones de crédito, se va a dar cuenta de que la letra de cambio es la base. Ahí van a definir qué es aval, qué es tercero, quién es el acreedor, quién es el deudor. Todo empieza con la letra de cambio y después, como solamente se van señalando las diferencias con el pagaré, el cheque, cheque nada más. Bueno, sí. Bueno, hay otras. En las acciones, por ejemplo, los bonos, ahí los van señalando, pero en particular, bueno, los bonos no. En particular, va estableciendo qué características tiene los títulos y operaciones de crédito, pero con base a la letra de cambio. Y es precisamente porque fue el primer título que se crea en materia mercantil para este tipo de actividades. Ya lo comentamos, Edad Media, Venecia, empiezan los comerciantes y sobre todo en las cruzadas pues hacían este tipo de cosas. La persona que se le llama el librador exige al librado girado que efectúe, bueno, el librador es el que tiene la posibilidad de hacer el pago. Le va a decir a la otra persona, al girado, que le ordena que en cierto momento o en cierto lugar se realice el pago de una cantidad de dinero. Nosotros generalmente lo que hacemos, anteriormente se utilizaba mucho aquí en México, que dicen que tengo letras por pagar. Generalmente se firmaban varias cartas en donde decían que en determinado momento, sobre todo Coppel o Electra, o anteriormente K2, bueno, todas las que eran así, FAMSA, no, es que no me acuerdo si todavía existe. Lo que hacían era, pagabas o te llevabas el bien mueble a tu casa y firmabas unas letras. Es decir, le decías, en tal fecha va a ir una persona a cobrarte cierta cantidad de dinero. No sé si a alguien les tocó. Decía, en tal fecha, no sé, el 16 de octubre, era 16 de octubre, luego 23 de octubre, luego 30 de octubre, y luego 7 de noviembre, y así sucesivamente. Firmabas varias letras que correspondían al valor del mueble que te llevabas. Por ejemplo, si era un sillón que costaba 10,000 pesos, lo dividían en 20 letras y lo que hacían era, firmabas todas las letras y la persona que le tocaba ir a cobrar iba a la casa con esa letra.
le pagaban una cantidad de dinero y la otra persona le entregaba esa letra. Por eso, no sé, hasta hay chistes así de que del auto nomás me falta, nomás tengo el out porque me faltaba la O. Así, exactamente, bueno, es bastante malito el chiste, pero el caso es de que iba la persona, no sé, esa letra eran 500 pesos, iba la persona y pagaba, iba a la casa, le entregaban los 500 pesos y entregaba la letra. Y la otra persona las iba juntando. Si por alguna razón había algún problema de pago, la otra persona que tenía todas las letras, pues decía, miren, pues yo ya tengo todas, o bien tengo la última, porque a lo mejor las destruían para que no se utilizaran posteriormente. Lo que hacían era, miren, tengo la última, y eso implicaba de que la otra persona ya había pagado esa cantidad de dinero. Es básicamente lo mismo. La persona se exige o se le obliga a que en una cantidad de dinero, digo, un determinado día, se pague una cantidad de dinero respectivo. Va la otra persona, va con esa carta, y la otra persona tiene la obligación de entregarle la cantidad que dice la carta que va a pagar. Son 1,000 pesos, 10,000 pesos, lo que ustedes gusten, y tiene que entregarlo. Si no paga ese dinero, pues será exigido a través del juez. Cuando el librador firma la letra de cambio, esta es la última diapositiva del día de hoy, para que descansen. Firma la letra de cambio, se está comprometiendo a pagar y adquiere una obligación. Es muy importante, por eso se los pongo. Ustedes cuando firman un título de crédito, piénsenlo bien o revísenlo, por el amor de Dios. Bueno, de quien ustedes, del universo, si quieren. Pero por favor, revísenlo. Es muy importante. Muchos litigios que he visto son porque la gente, bueno, o no tiene el dinero o no leyó el pagaré. Es por eso, se los voy a insistir, porque esto previene muchas complicaciones y sobre todo muchos problemas para mis alumnos o para las personas a quien les señalo esto. Si no leen el pagaré, si no leen el título, el cheque por una cuestión que les hayan entregado por esa situación, si le falta algún elemento, no lo va a cobrar, no lo van a poder cobrar en el banco. Y es precisamente porque no se observaron ciertas características. O bien, generalmente los utilizan para fraude. Por eso les digo, hay que estar bien atentos en este tipo de actividades. Las letras de cambio poseen una fecha de vencimiento que corresponde al día en que éstas deberán ser pagadas. Lo que les decía, llegaba el abonero con esa letra de cambio y decía, señor Moisés, vengo a cobrarle 1,000 pesos. Ah, perfecto. Iba esta persona, le pagaba los 1,000 pesos y le entregaba esa letra de cambio. Por eso eran varios. De hecho, generalmente se firmaban un montón. Las fechas giradas al día fijo, es decir, que todos, o sea, pueden ser de que toda la cantidad se pague en una misma exhibición, o bien se debe de pagar conforme a los plazos señalados en la misma letra o en las letras libradas. Le repito, si eran 16 de octubre, 23 de octubre, 30 de octubre, cada fecha tiene que pagarse una cantidad de dinero. En ocasiones eran grandes, en ocasiones son pequeñas, pero esa era la idea. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el día de hoy. Si no tienen alguna duda, algún comentario al respecto, adelante. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, no se preocupen. Les repito que voy a poner un banner en la siguiente semana. Creo que para nosotros es las 5. Sí. Voy a poner, 5 o 6, no me acuerdo. Les voy a ponerles el banner para que pongan su calaverita. Y la próxima semana, bueno, en esta semana o en un ratito más, por favor, en el WhatsApp, dígame quiénes van a querer participar leyendo su calaverita o bien presentándome una leyenda que ustedes conozcan, que la quieran leer. ¿Sale?
para poder ajustar los tiempos y obviamente pues para que se presenten. Recuerden que esto implica una participación extra, ya sea una actividad por parte en la plataforma y la participación que deben de dar en cada una de las clases. ¿Va? Si no tienen alguna duda, damos por concluida la clase. Les agradezco muchísimo el haber atendido esta sesión y nos vemos la